una gratitud de estar acá en la Semana de la Comunicación y un saludo a Liliana, que creo que es la primera vez que nos vemos así, así sea por cámaras. Sí, así es. La primera vez que nos vemos en vivo, mucha expectativa con esta conversación, con este espacio de diálogo, a propósito de un tema que, bueno, nos convoca, tiene la mayor actualidad. eh, y pese a estar en la agenda pública muy presente, ser un tema muy reiterativo en términos generales en la agenda mediática, suele convertirse un poco en paisaje el trasfondo, ¿no? Y perderlo un poco de vista como parte esencial de nuestra construcción como Estado nacional y como parte de nuestro ejercicio político y democrático. Así que, bueno, sin más preámbulos, pues voy solamente a hacer una pequeña introducción aquí para todos. Creo que ya se puede ver aquí. Bueno, bien. Bienvenidos entonces todos, compañeros y estudiantes, colegas, profesores, investigadores, bienvenidos a este espacio de diálogo ofrecido por el Departamento de Comunicación Pública de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, en donde vamos a abordar una temática que, como lo mencionaba hace un momento, pues nos convoca a todos, está en el centro del debate público y en gran medida por los acontecimientos que están llevándose a cabo en Bogotá a lo largo del último mes y pese a las condiciones de pandemia, pues está muy presente, muy latente, ¿no? Cuyo pulso se mide no solamente en cifras, no solamente en datos, en el ámbito rural, que es de una parte del país rural del cual vamos a hablar bastante en esta charla, sino en las calles, se está trasladando a las calles de Bogotá, ¿no? Vamos a hablar entonces de a propósito de un libro recientemente publicado por el investigador Ariel Ávila, que lleva ese nombre, ¿Por qué los matan?, conversando sobre la problemática del asesinato de líderes sociales en Colombia. Nos va a acompañar entonces la tarde de hoy Juan Camilo Rodríguez, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. Juan Camilo es politólogo de la Universidad de La Sabana con una amplia experiencia en investigación sobre conflicto armado, sobre paz, sobre posconflicto, tiempo que estamos nosotros, del cual nosotros somos protagonistas. Ha trabajado en diversos proyectos para la proyección y autoprotección de líderes y lideresas y personas defensoras de derechos humanos, así como en varias investigaciones sobre posconflicto colombiano y medio ambiente. Actualmente se desempeña como investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. Y pues sin más preámbulo, pues vamos a adentrarnos en el doloroso documento sobre esta realidad que vive Colombia en materia de derechos humanos. ¿Por qué los matan? ¿Por qué matan a nuestros líderes sociales? ¿Quién los mata? Y más allá, y bueno, un poco más allá de la victimización, ¿cuál es el papel que juegan nuestros líderes sociales? ¿Cuál es la función que cumplen los defensores de derechos humanos? ¿Qué implicación tiene para el sistema democrático y para las garantías de derechos políticos este fenómeno al que asistimos hoy? Así que, bueno, bienvenido nuevamente entonces, Juan Camilo. Un gran agradecimiento por tu tiempo y por compartir con nosotros este espacio. No, a ustedes muchísimas gracias. Como decías, este es un tema del que oímos mucho. Yo creo que en los medios de comunicación, en todas partes está, pero quizás no con la profundidad a veces que lo amerita la situación. Entonces hablamos quizás mucho de cifras y digamos de estos números grandotes que no muestran realmente el problema. Entonces, muchas gracias por la invitación y bueno. Listo, gracias. Pues bueno, Juan Camilo, yo quisiera que comenzáramos con
aclarando los conceptos de base para que todos estemos en sintonía y todos podamos como aproximarnos al trasfondo de la reflexión. Se habla permanentemente de líderes sociales. Es un concepto, una palabra de la cual estamos bastante saturados en algunos momentos a través de los medios de comunicación. Se hace, si se me permite la expresión, mucho manoseo de que es un líder social. Pareciera que dentro de ese concepto caben muchísimas funciones y muchísimas atribuciones y muchísimas personas. Entonces, un poco también para entrar en el fenómeno de por qué los matan y tratar de dar respuesta a esa pregunta, ¿por qué los matan? Quisiera que comenzáramos por qué es un líder social, qué es un defensor de derechos humanos. Claridad sobre esos conceptos que nos puedas dar, Juan Camilo. Claro, Liliana, yo creo que esa discusión todavía se mantiene. Y esto es evidente cuando uno hace revisión, por ejemplo, de asesinatos a líderes sociales en las diferentes bases, en las diferentes entidades que hacen este seguimiento. Los números son muy distintos, muy distintos. Realmente hay algunas que dicen que han asesinado más de 1.200 personas, líderes, lideresas, otras que llegan a 400, en fin. Entonces, esto se debe justamente a que la definición de líder social como tal es algo nuevo en la agenda nacional y es algo nuevo casi que en el mundo, porque es un concepto que comienza a usarse casi que cuando Colombia va a firmar el acuerdo de paz en 2016 y incluso a la ONU, que hacía el seguimiento a la implementación de los acuerdos, se le pasó un poco este término de lado y comenzó a hacer su lista varios meses después de que ya había un problema de asesinatos a líderes. Entonces, incluso la ONU no pudo, digamos, responder rápidamente a este término que se iba acuñando y que iba como generando tanta importancia en Colombia. La Defensoría, que es como la entidad que más ha logrado el tema de la prevención, más allá de la protección, sino de la prevención y hacer alertas tempranas, fue la primera institución que comenzó a hacer un seguimiento de líderes sociales y de asesinatos a este. Eso fue el 1 de enero de 2016. Y a lo largo del camino, diferentes organizaciones nacionales, internacionales, comenzaron a hacer su propio seguimiento. Pero entonces, ¿qué es un líder social? Básicamente, este liderazgo social tiene que ver con la vasta defensa de los derechos humanos. A nivel internacional, la ONU comenzó a hablar de quiénes son las personas defensoras de derechos humanos en la década de los 90 y comenzó a darles como un estatus jurídico de personas de especial protección justamente por su actividad en defensa de diferentes derechos. Realmente es desde el derecho a la vida, pasando por el del medio ambiente, el derecho a la libre determinación, el derecho de las mujeres, el derecho de los pueblos indígenas, afro, etcétera. Entonces, por supuesto, Colombia a lo largo de su historia ha tenido muchas organizaciones sociales que han hecho esta labor de defensa de los derechos humanos. Es decir, solo por hablar del CRIC y teniendo en cuenta la minga que vivimos, el CRIC fue una organización muy potente y, digamos, de vanguardia a nivel mundial en la defensa de los derechos indígenas. Es decir, hay organizaciones que quizás sean muy conocidas, no sé, el Ejército Zapatista en México, es decir, muchas organizaciones indígenas en el mundo, pero ninguna tiene esa trayectoria que tiene el CRIC. Entonces, al mismo tiempo el CRIC llama, no sé, a la figura de Quintín Lame, que fue un abogado de principios del siglo XX, que también fue una vanguardia en la lucha de los derechos indígenas. Y así, es decir, realmente Colombia ha tenido una historia de resistencia de muy larga data, y eso también ha implicado muchas victimizaciones en este largo trasegar. Entonces, tanto a nivel social como los líderes políticos, como los líderes sociales que han sido muy relevantes en el país y en la historia, siempre terminan trágicamente. Estábamos viendo, por ejemplo, que las FARC hablaba de Álvaro Gómez Hurtado hace poco,
que afirmaban que habían sido ellos quienes lo asesinaron. Y es básicamente una caja de Pandora que comienza a revelar toda la historia del conflicto y de los asesinatos y de cómo en Colombia se ha llevado la oposición o la resistencia o la misma defensa de los derechos humanos a una situación de riesgo alarmante. Entonces, líderes sociales son básicamente las personas que defienden derechos, pero más allá de eso, que hacen un ejercicio digamos, de unir personas de la ciudadanía, unir instituciones, quienes dinamizan un proceso de defensa de derechos humanos. Entonces, como líder social o lideresa social se entiende básicamente la persona que hace posible que ese proceso social se movilice, que genere acciones. Entonces, podemos ver que los defensores de derechos humanos es como algo más amplio que un líder social. Un líder social es una persona que la comunidad reconoce, que moviliza como la energía social que hay en los diferentes territorios en defensa de muchas cosas. Por ejemplo, pues en Colombia solamente la JEP ha acreditado más de 400.000 víctimas en solo 2-3 años desde la creación de la JEP. Eso implica que hay realmente una necesidad de exigir derechos, en este caso de reparación, por ejemplo, que terminan siendo dinamizados justamente por un líder, una lideresa social que se pone, digamos, al frente de la organización social y busca justamente defender derechos. Eso es lo que se está entendiendo más o menos como líder, pero depende, digamos, de la plasticidad y de la elasticidad del concepto, que algunas personas entran, otras personas no, según la óptica de diferentes organizaciones. ¿Tiene alguna base legal? Es decir, para acreditarse como líder social, ¿existe alguna base legal en Colombia? Tú dices que la JEP los ha acreditado y o sea, ¿con base en qué elementos jurídicos si los hay, legales si los hay, o solamente en términos de legitimidad se acredita un líder social? Sí, hay varias sentencias de la Corte Constitucional, casi que desde la década de los 90, que habla de defensores de derechos humanos y les da, digamos, una especial protección justamente por la actividad que realiza. Pero está hasta la ley 1448, la ley de víctimas, muy conocida porque básicamente es de 2011 y abrió toda la posibilidad a las personas de acreditarse como víctima para el Estado. Y en esa misma ya se habla de no solo de personas defensoras de derechos humanos, sino de quienes lideran justamente esas actividades. Es decir, yo puedo ser parte de una organización que busca la restitución de tierras, pero eso me hace defensor de derechos humanos, pero un líder social es, digamos, la persona que abandera esa organización o que dirige los mayores esfuerzos para hacer posible las actividades que estén buscando. Entonces, también especialmente desde el Acuerdo de Paz y desde el gobierno Santos comenzaron a haber muchas leyes y decretos que reconocen que el líder social sí es una persona de especial protección, y creo que en este punto es jurídicamente, es decir, se puede decir jurídicamente que sí son una persona de especial protección y que hay muchas entidades que hacen seguimiento a lo que está ocurriendo. Ok. Ampliemos un poquito el concepto hacia las organizaciones sociales. Esto con un interés muy particular, digamos, para que podamos hacer al final una reflexión con respecto al compromiso de la comunicación de cara al rol que desempeñan las organizaciones sociales. En ese mismo sentido, líderes sociales, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, Juan Camilo, ¿cómo podríamos entenderlas, definirlas? Sí, las organizaciones sociales son básicamente como los sujetos que, digamos, los sujetos a nivel político que hacen diferentes exigencias al Estado especialmente para que garantice el ejercicio de sus derechos, pero también para generar diferentes reclamos al Estado.
Es decir, no necesariamente es exigir una garantía del derecho, sino también puede ser una movilización en contra de, no sé, por ejemplo, una actividad extractiva, en contra, por ejemplo, del fracking, por poner ejemplos, en contra de la deforestación en el Amazonas. Una organización social básicamente cumple el derecho y cumple, digamos, democráticamente con hacer diferentes exigencias de diferentes temáticas que le parecen importantes y como a nivel político son fundamentales para ello. Entonces, básicamente son como los sujetos de la acción colectiva, si lo miramos, digamos, a nivel de la ciencia política, es como el sujeto que hace posible que diferentes demandas se generen al Estado para que el Estado responda, sea positiva o negativamente a ellas. Y pues dentro de las organizaciones sociales pues están todos los integrantes, pues por un lado los líderes sociales y otros pues de pronto personas integrantes o personas que se suman a diferentes acciones, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy, por ejemplo. Vemos un paro nacional y unas marchas en donde hay muchísimas organizaciones sociales que confluyen en una demanda específica o muchas demandas específicas al gobierno. Entonces, eso no sería posible si, por ejemplo, el CRIC, que se juntó con el comité del paro y, digamos, genera unas discusiones para hacer posible la acción colectiva. Ok, ok. De cara al tema que nos convoca a propósito de la victimización, aunque no, cuando preparamos un poco esta charla con Juan Camilo, planteábamos la necesidad de no concentrar exclusivamente la charla alrededor de la victimización, sino visibilizar algunos otros asuntos inherentes a las funciones de los líderes sociales y de las organizaciones sociales. Históricamente, en nuestro país se ha asociado, se ha vinculado, se ha hecho una lectura un poco desde los gobiernos más digamos, identificados con la ideología conservadora. Se ha hecho una lectura de la protesta social y de algunos repertorios de acción como desorden público, como, digamos, no como un actor dialógico, ¿sí? Con el cual nosotros tenemos que entrar en un proceso de conversación para atender unas demandas sociales, sino que se ha visto más bien como un factor de desorden y un factor de generador de caos y de violencia. ¿Cuál ha sido el rol de los líderes sociales y de las organizaciones sociales históricamente en nuestro país? Porque estamos dejando un poco en claro que pese a que esta figura ha destacado mucho a partir de la firma de los acuerdos de paz en el 2016, lo cierto es que de mucho tiempo atrás ya teníamos, ya contábamos con estos actores dentro del panorama político colombiano, no teniendo, digamos, ese como un actor, ¿sí? como un actor legítimo para la conversación o para el diálogo. ¿Cuál ha sido ese papel que han desempeñado? ¿Cómo se ha ido transformando hasta llegar finalmente al momento de mayor visibilidad con la firma de los acuerdos de las FARC? Con las FARC. Sí, es una pregunta muy interesante. Voy a responder primero algo que dijiste al principio sobre el tema de que se asume o se asigna que a las personas lideresas que son de izquierda, por ejemplo, o que son de Colombia. Hay cierta referencia, ¿no? Cierta sí, lectura. Entonces se tiende a creer eso. General. Y cuando uno llega a las diferentes regiones de Colombia y habla con las personas, es decir, resulta que el líder social es activista del Centro Democrático. Resulta que la persona víctima es una persona conservadora, pero es la lideresa de la organización de víctimas que ha hecho posible que todas las mujeres, por ejemplo, en el Catatumbo, a las que les reclutaron hijos que desplazaron, tuvieran una reparación por parte del Estado. Entonces, algo que es muy importante tener en cuenta es que
un líder social no necesariamente está siquiera afiliado políticamente a alguna de estas, algún partido o alguna parte del espectro político. Entonces, cuando uno lee de pronto mensajes en las redes sociales sobre que no, que todos los líderes sociales son guerrilleros o algo por el estilo, se da cuenta que la estigmatización a esta población no solo se da por grupos armados, no solo se da por empresarios, no solo se da por fuerza pública, sino que realmente la sociedad tiene un problema en entender, bueno, respetar la vida de las personas y respetar la garantía de derechos que tienen en un Estado social. Entonces, primero eso, no todos los líderes en la historia han sido de izquierda. No ocurre ahora, no ocurrió en toda la historia que, digamos, tuvieran una afiliación política. Pero, no, yo diría que el trabajo de las organizaciones sociales ha sido fundamental. Es decir, en Colombia el voto femenino, por poner un ejemplo, no se conquistó porque no hubiera unas personas detrás que estuvieran exigiéndole al Estado que le diera como su rol de ciudadanía, como sí, Sí. a nivel de, por ejemplo, la esclavitud. Uno cree que llegó Simón Bolívar en 1819, acabó la esclavitud, no fue así, la esclavitud acabó hasta 1945 y eso fue en una presidencia liberal y eso desencadenó en una guerra civil. Pero hubo gente detrás de estas decisiones que hicieron posible que se aboliera la esclavitud en algún momento. Y eso no solo en Colombia, en todo el mundo creo que la historia se puede ver que las grandes conquistas sociales, las conquistas por la dignidad humana, de, por ejemplo, que no trabajaran los niños, de que no trabajaran o de que hubiera un trabajo de máximo cierta cantidad de horas con cierto salario mínimo, digamos que parte justamente de las exigencias que las organizaciones sociales han venido haciendo. La Constitución del 91, por poner otro ejemplo, acá en Colombia se logró también por las presiones que hizo las organizaciones sociales. Y en ese sentido también el CRIC y las organizaciones indígenas unidas lograron construir una constitución que garantice derechos a todas las personas, no importa su piel, no importa su sexo, su género, sino para todas las personas, y logró también que, por ejemplo, los resguardos indígenas fueran territorios colectivos, que los consejos comunitarios afro fueran territorios colectivos. Entonces, ha sido un cambio de paradigma que también ha hecho posible que, por ejemplo, en Colombia se conserve de tal manera el ecosistema y la biodiversidad. Y es justamente por eso que las organizaciones sociales han sido fundamentales en la misma como garantía de derechos políticos y sociales a las personas. Ok. Bueno, con mayor claridad sobre el concepto, sobre el rol que han jugado en la historia de Colombia y tratando de, digamos, conservando en nuestra memoria inmediata el valor que le han aportado a la democracia en nuestro país, entremos a la pregunta, ¿por qué los matan? ¿Por qué los matan? Empecemos a mirar un poco, a adentrarnos un poco en esta problemática. Bueno, ¿por qué los matan? Digamos, asumiendo única y exclusivamente las cifras de asesinatos. Pero la victimización, más bien sería más adecuada la pregunta por la victimización. ¿Por qué los victimizan? ¿Quién los victimiza? ¿Cómo sucede esa victimización? Porque precisamente en el libro de Ariel, digamos, la investigación lo llevaba a varias conclusiones, cinco principales conclusiones plantea el libro y dentro de ellas, digamos, planteaba él, hay muchas razones por las cuales se victimiza a los líderes sociales, que no es únicamente para desaparecerlos, borrarlos del mapa como pareciera resultar, ¿sí?, de la información mediática que muchas veces, que la mayoría de veces recibimos,
Se victimiza a los líderes sociales. ¿Por qué se victimiza a los líderes sociales y de qué modo sucede esta victimización, Juan Camilo, en las investigaciones que han podido adelantar ustedes? Vale, digamos que de las investigaciones, sí, se pueden arrojar muchas conclusiones. Una es que hay unos tipos de liderazgo que son más victimizados que otros, por supuesto. Entonces, eso también genera unas pistas para saber por qué los matan. Hay unos actores asociados a lo que están demandando esas personas o lo que están exigiendo esas personas. Entonces, digamos que podría decirse que si una persona va en contra de una actividad extractiva o de una actividad, por ejemplo, criminal, es evidente que eso puede como generar que haya tensiones con personas armadas o personas que pueden poner en riesgo la vida de otras personas. Entonces, lo que sí sabemos es que está ocurriendo de una manera desmedida. ¿Sí? Este año la fundación en el trabajo que hace y que espero que puedo compartirles más adelante, como de pronto mostrándoles mapas y algunas cosas. Claro, claro, Este sí. año ha sistematizado 112 asesinatos a líderes y lideresas. Y es un, Solamente este año, lo que va corrido de solamente este año. año, 400, Con todo el pandemia incluida. 488 desde la firma de los acuerdos. Es un número Ok. impresionante y es un número que todos los días está creciendo, que todos los días nos está generando como preocupaciones. Entonces, ¿por qué los matan? Básicamente, para responder esa pregunta, lo más importante es mirar a qué se están dedicando, en qué territorios está ocurriendo. Eh, por Correcto. supuesto, los matan más en unas zonas que en otras. Veremos cómo, por ejemplo, siguiendo la línea indígena, son el segundo liderazgo más victimizado en todo el país, cuando la población indígena no llega a ser el 5% de la población total colombiana. Es decir, hay sistematicidad justamente en una población y el argumento indígena es básicamente que buscan exterminar sus formas de vida y exterminarlos como pueblo y como comunidad. Entonces, realmente creo que para responder esa pregunta, sin irnos muy lejos, hay que reconocer qué es un conflicto armado, reconocer también qué es una situación de posconflicto y ver las grandes diferencias que hay entre uno y otro, a pesar de que haya mucha gente que diga, no, el conflicto armado siguió la misma tasa de violencia, de victimizaciones, pero si bien puede hacer eso, incluso puede crecer en la etapa de posconflicto las victimizaciones, son dos momentos totalmente distintos. Y eso es Sí. evidente incluso en la misma mentalidad colombiana y de la sociedad colombiana. Creo que estas movilizaciones sociales que estamos viviendo y que estamos viviendo hoy mismo no tenían cabida antes de un acuerdo de paz. Creo que Es, la paz ha generado que las personas pudieran expresarse de una manera que eso no implicara como un riesgo para su vida o para sus demás como derechos conexos. Entonces, creo que el acuerdo de paz es un punto, un hito en la historia colombiana. También fue, digamos, que se acabara las FARC-EP y con ellas casi que todas eh, como las conexiones entre política y violencia que antes quizás habían, la idea como de que era una guerrilla que buscaba tomarse el Estado, es muy distinta a una etapa en la que ya son las economías ilegales y las economías que antes eran de guerra las que son como el mayor incentivo de los grupos armados. Entonces, realmente sí, hay una gran diferencia entre conflicto armado y posconflicto. exacto, sí. Yo quisiera que nos demoráramos un poquitito más allí para ver las diferencias, ahondar un poco. Bueno, yo particularmente acompaño la asignatura de Historia de Colombia. Estamos con los estudiantes de mis clases precisamente en este justo momento de
digamos, de hacer el recorrido por el paso de la política de seguridad democrática a la política de paz del gobierno Santos. Le ponemos a esas sesiones caminos de herradura para la paz imperfecta pero lograda, un poco para adentrarnos en ese cambio, digamos, en ese giro de 180 grados, un poco apostarle a otra manera de afrontar el conflicto y lo que implicó en el reconocimiento de los actores implicados, ¿no? Quisiera que nos ampliaras un poco esa diferencia. ¿Cómo era ser líder social y cómo era ser o pertenecer a una organización social antes de la firma de los acuerdos? Ya nos has dado un poco más de pistas después de los acuerdos, cómo se ha ido transformando, pero ¿cómo era antes el panorama y qué diferencias han podido ustedes notar, si no lo puedes ampliar un poco más en este tiempo de posconflicto? Sí, yo creo que el hecho de que las FARC se desmovilizara también implicó que la misma posibilidad de una persona como asumirse de izquierda fuera posible. Creo que antes del acuerdo de paz había una estigmatización muy fuerte hacia las personas de izquierda, justamente porque estábamos casi que en un momento de dicotomía amigo-enemigo, en donde si esa persona es de izquierda es mi enemigo y incluso puedo pensar en su exterminio. Entonces, creo que, por supuesto, hubo movilizaciones muy grandes, muy fuertes antes de esto, el paro nacional agrario, sí, digamos, todo el movimiento estudiantil en el 2011 contra la ley, se me fue el número, pero contra la ley que buscaba justamente reducir como la educación pública. Entonces, pero ninguna movilización se había visto como, por ejemplo, la del paro del año pasado, que hay muchos historiadores que dicen es el paro más grande que ha tenido en la historia Colombia. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo lo que sí creo es que después de los acuerdos de paz, hay una menor estigmatización para las personas que siempre han estado, digamos, o siempre han tenido unas ideas de un mundo nuevo, es decir, simplemente como de soñar y de tener esperanza y de hacer esas demandas al Estado. Antes de eso, creo yo que las organizaciones no buscaban como buscar como buscar al Estado de la manera que lo están haciendo ahora, discúlpame. Entonces, ahora hay muchas presiones, tanto por redes sociales como por derechos de petición, tutelas, que buscan garantizar los estados que ya ha dado la Corte Constitucional, que ya ha dado los diferentes acuerdos de paz. Recordemos también que el gobierno Uribe hizo, pues no propiamente un acuerdo de paz, pero sí una negociación con los grupos paramilitares. Eso también generó, por ejemplo, organizaciones como el Grupo de Memoria Histórica, luego Centro Nacional de Memoria Histórica, que avanzó mucho en esta garantía de no repetición y que hace parte de ella y que es contar todo lo que sucedió y de la manera más verídica posible como parte de la reparación a las víctimas del conflicto. Colombia creo que está todavía en un segundo puesto en desplazamiento forzado interno en el mundo, solo lo supera Siria. ¿Eso qué implica? Que hay muchas personas que realmente necesitan que el Estado les trate como de solucionar pues, las cosas que el conflicto les arrebató. Y creo que los líderes sociales antes estaban más volcados justamente a no asociar su actividad con algo político, sino se iban por otras partes. Luego del acuerdo, creo que ya hay una posibilidad democrática de expresarse y eso ha generado también como mayor visibilidad a los líderes y a las organizaciones sociales, pero por el otro lado también más victimizaciones a ellas y victimizaciones de todas partes realmente, desde, no sé, ELN, grupos armados por FARC o disidencias de FARC, Clan del Golfo, seguro lo hablaremos en algún momento. Que nos adentráramos
en ese tema, que retomáramos ese tema. Habíamos planteado el tema de la victimización. Te preguntaba un poco por eso, porque, bueno, quizás sea pertinente también precisar un poco el término victimización, cómo lo podríamos entender para precisarlo muy bien, saber de qué estamos hablando cuando decimos victimización y vamos desarrollando un poco más el tema, lugares, en el territorio, cómo está sucediendo. ¿Qué podemos entender por victimización para ser muy precisos en el uso del término? No, una victimización es el estado en el que queda una persona a la que, digamos, un riesgo latente se hace realidad. Y que, digamos, que lo que busca es dañar a esa persona o a sus personas de círculos cercanos en razón de su actividad social en este caso. Entonces, una persona víctima es aquella, digamos, a la que no se le brindó, por un lado, la garantía de prevención ante la situación, por otro lado, la protección, y que por razón de ser víctima tiene que ser reparada por el Estado, o por lo menos que el Estado busque justicia por el hecho sucedido. Hay una pregunta que hace una de nuestras asistentes, Sofía Martín, a propósito de revictimización, ya que estamos en el término victimización, entonces, revictimización, ¿a qué se refiere? ¿Cómo podría ser aplicado? Es la pregunta que nos hace una de nuestras asistentes. Sí, claro. En Colombia, ¿qué ocurre? Que cuando hay una victimización, para que después el Estado, digamos, te acredite como víctima, tú tienes que pasar por muchos escenarios, y en estos escenarios no hay el suficiente acompañamiento psicosocial, no se hace digamos, el trabajo frente al trauma que vivió una persona, y eso implica en muchos casos que la persona tenga que volver a sufrir daños y como digamos revivir la situación de una manera que pueda generar otras afectaciones psicológicas, psicosociales, etcétera. Entonces, revictimización, digamos, a nivel de las víctimas, por ejemplo, es no reconocer su estado, pero también ocurren muchas revictimizaciones, por ejemplo, en las violencias basadas en género, en donde, por ejemplo, a las mujeres o si a las personas las hacen contar y repetir la historia. Entonces, primero al policía que estaba ahí, luego del policía al procurador, al personero, no sé, a medicina legal, y digamos que también la ley ha como generado algunas leyes para que eso no ocurra. Hay, por ejemplo, leyes en las que le dicen tanto a las víctimas como a las personas, digamos, que sufran violencias basadas en género: ustedes solo tienen que contar lo que ocurrió una vez, una sola vez. Y hay diferentes medidas, digamos, para evitar la revictimización, pero es algo que ocurre realmente hasta nuestros días. Ok, bien. Bueno, acá hay otra pregunta de Sofía en el mismo sentido para que vayamos avanzando en este tema. Ya sea con fines académicos o no, ¿cómo evitar esta revictimización? Porque claro, has mencionado tú como autoridades que tienen alguna función de garantía de derechos, ¿no? Pero en términos, por ejemplo, del abordaje académico de estos temas, ¿cómo no caer en esa revictimización, teniendo en cuenta que es un tema tan complejo en un país donde la palabra víctima, además porque fíjate que esta palabra víctima también se nos ha vuelto un lugar bastante común en el cual caben desde o sea, es víctima la persona que sufrió la estafa de DMG, esos también eran víctimas, hasta pues las víctimas del conflicto armado. Entonces plantea Sofía cómo, con fines académicos o no, por lo menos en estas instancias de la comunicación, evitar caer en esa revictimización. Sí, lo primero, y que hace muy bien Sofía, es tener en cuenta que cuando uno va a realizar, sea un trabajo periodístico o investigativo, uno tiene como la capacidad de hacer daño y de revictimizar a la persona a la que, no sé, uno esté entrevistando o esté en un grupo focal o una etnografía, etcétera.
uno tiene esa capacidad y justamente por tener esa capacidad es que hay un deber desde el principio de la investigación trabajar bajo el enfoque de la acción sin daño, porque digamos ahí hay unas pautas específicas en las que uno, digamos, debe buscar evitar que al no conocer a la persona que está entrevistando, sus preguntas no vayan enfocadas quizás a un evento traumático que esa persona haya vivido. Esto necesita casi que ser trabajado con pinzas. A veces, digamos, hay muchas metodologías que hacen posible que una persona exprese lo que vivió o exprese sus sentimientos sobre un trauma de una manera que no genere afectaciones, pero es una pregunta que debe responderse antes de la investigación o de lo que se quiere hacer y teniendo en cuenta digamos, que ese daño debe reducirse. Digamos, es un trabajo de prevención un poco y tiene que ver según el trabajo que uno vaya a realizar. Si uno, no sé, va a entrevistar una persona que ha sido desplazada forzosamente o que ha perdido seres queridos, hay que tratar de hacer una aproximación que no como lleve a esa persona a volver a vivir el trauma, a menos que, pues, por supuesto, esa persona se abra y decida contarlo, que en muchos casos puede que eso pase y digamos que es una experiencia en la que uno tiene que tener sus 6 sentidos puestos en ello. Ok, bien. Bien, volvamos con la pregunta central, ¿por qué los matan y alrededor de la victimización? ¿Hay territorios? ¿Cómo se presenta el fenómeno en el país? ¿A qué conclusiones han podido llegar ustedes? ¿Hay cierta información también reiterativa respecto a la región del Cauca, por ejemplo, un poco a la costa norte colombiana, donde es muy reiterativa la información que circula en medios de comunicación con respecto a dónde están sucediendo estos mayores casos de victimización? ¿Qué han encontrado ustedes en la fundación? No sé, que nos puedas contar un poco sobre cómo se presenta este fenómeno en Colombia actualmente. O cómo se ha transformado, no sé, en el momento de mayor visibilidad. Sí, si quieres, déjame ver si logro compartir pantalla para que igual puedan esto. Por favor. Dame un segundito. Sí. Listo, entonces acá este es el sistema de información de la Fundación, en donde hacemos un seguimiento sistemático a todas las victimizaciones, pero en especial asesinatos selectivos que ocurren contra líderes y lideresas sociales. Entonces, este es un mapa en donde cada punto realmente es una persona, incluso más, pero para responder a esa pregunta voy a ponerlo aquí en mapa de color y vamos a ver justamente cómo hay unas zonas en donde realmente el asesinato selectivo es la principal victimización. Entonces, puede que hayan algunas donde sea el desplazamiento forzado, por ejemplo, otras donde hayan muchísimas más amenazas, pero creo que en especial hay 4 puntos, ya vemos si hay un quinto, en donde se concentra la victimización a líderes y lideresas sociales. Entonces, el primero es en el Catatumbo, norte de Santander. Aquí están los municipios de Tibú, de Sardinata, acá podemos ver algunos cuantos, en donde hay un asesinato sistemático a toda persona dedicada, bien sea a la sustitución de cultivos de uso ilícito, que fue un punto que salió del acuerdo de paz y que luego ha generado muchísimas víctimas, sea por parte de grupos armados, digamos, que atacan a estas personas que le dijeron al Estado, sí, quiero dejar de cultivar coca y quiero cambiar quiero cambiar, digamos, o transitar hacia una economía legal, y los grupos armados los fueron victimizando, asesinando. Otro punto de estos caliente, digamos, es el Bajo Cauca antioqueño, toda la parte
Montería, de sí, Puerto Libertador, de Caucasia, en donde aquí lo que ocurre es una guerra a muerte, y ya llevamos ya varios años en esta guerra, entre lo que se conoce como Clan del Golfo, o ellos se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y los caparrapos o caparros, que son un grupo que antes era del Clan del Golfo, tuvieron ahí una discusión y digamos que han estado en esta cruenta guerra por el control del Bajo Cauca antioqueño, que es una zona, por supuesto, históricamente concentrada ya en una economía criminal como es el narcotráfico. Hay otra zona, por supuesto, que es el norte del Cauca, todo lo que es Santander de Quilichao, Toribío, Caloto, en donde, por un lado, hay unas organizaciones sociales muy fuertes y de muy larga data, en donde hay guardias indígenas, en donde digamos que hay esta concentración del movimiento social. Y por el otro lado, también ha sido justamente por, digamos, el tema de los resguardos indígenas y cómo esto, digamos, reduce un poco como, como las capacidades que tiene el Estado para responder al narcotráfico. Eh, Está lleno también de grupos armados. Por ahora están, yo creo que todos realmente, ELN, lo que es grupos post-FARC, que ya hablaremos de qué hablamos específicamente, Clan del Golfo también, EPL. Entonces, es un territorio que tiene también, por el otro lado, minería criminal, que tiene cultivos de uso ilícito, que se habían logrado bajar, pero que de un momento a otro han aumentado, y también a punta de violencia. Recordemos que el año pasado fue para la Guardia Indígena y como tal para diferentes liderazgos indígenas y afrocolombianos terrible. Y el otro punto es aquí en Nariño, especialmente en Tumaco. Entonces acá podemos ver que es un punto en el que han asesinado muchísimas y muchísimas personas, porque básicamente todo el departamento del Tumaco, pero especialmente la frontera con el Ecuador, es una zona con muchísimas hectáreas de cultivos de uso ilícito. Por ejemplo, el gobierno nacional dice, pues, su principal hipótesis es que a estas personas las asesinan porque hay narcotráfico, y que si se elimina el narcotráfico, estas personas van a dejar de ser asesinadas. Por supuesto, es una hipótesis que podemos simplista, por lo menos, discutir. como mínimo. Sí, sí, como mínimo es simplista, pero sí hay que decir que Nariño y el Catatumbo son zonas con muchísimas hectáreas de cultivo ilícito, y últimamente han aumentado de manera exponencial en el Putumayo. Entonces, son estos, digamos, tres espacios donde hay más cultivos de uso ilícito. Se da que en Nariño y en el Catatumbo hay muchos asesinatos de líderes sociales, pero hay otros territorios que de cierto modo como que demuestran que la hipótesis del gobierno es por lo menos simplista, como lo dices. Ok, yo precisamente viendo el mapa, Juan Camilo, yo iba a hacer la pregunta un poco por el Putumayo y hacia el sur del país. Digamos, vemos una disminución sensible y un poco hacia la frontera con Venezuela, por lo menos así mirando muy rápidamente el mapa, no parece haber, pese a las condiciones, digamos, de migración o movimiento, no sé, repliegue de no solo de guerrillas o de grupos residuales de las antiguas guerrillas o de los antiguos paramilitares que se refugian en el país vecino. Pese a ello, no muestra, no evidencia el mapa digamos, un amplio desarrollo del fenómeno allí. ¿Cuál podría ser como la explicación, la razón
por la cual allí en esta frontera, bueno, salvo un poco más al norte del país, hacia la región de los Santanderes, pero fíjate que, no sé, no, me llama la atención que en toda la región de los llanos orientales, muy hacia la frontera con Venezuela, no pareciera darse estar tan desarrollado el fenómeno. ¿Cuáles podrían ser razones que hayan encontrado? No sé. Sí, sí, sí. Por un lado está el tema de que, digamos, los medios de comunicación en todas estas regiones amazónicas, lo que es Guainía, Putumayo, Guaviare, Meta, Caquetá, incluso Arauca, no son muy grandes y además de que no son muy grandes, no están en todo el territorio del departamento. ¿Eso qué implica? Que es muy probable que sí hayan victimizaciones contra población líder o como tal defensora de derechos humanos, pero que esta información no llegue, por un lado, a los medios de comunicación más grandes, pero por el otro, tampoco a las organizaciones que se encargan de hacer esta vigilancia y este seguimiento y esta sistematización. Entonces, yo creo que puede verse más a eso. También es cierto que hay departamentos con muy poca población en general. Entonces, es probable que, o que, por ejemplo, son casi que totalmente indígenas esas poblaciones. Entonces, yo creo que si hay victimizaciones, no creo que sean tantas, pero por supuesto ahí hay un deber de llegar a esos territorios y llegar, bueno, de por sí llegar, sea con agua potable, sea con internet, sea con otras, sea con, pues, los servicios fundamentales para el ser humano y que no están, pero por supuesto el conflicto armado en estos territorios no ha sido tan fuerte realmente. Ha habido más que todo actores predominantes en estas regiones y cuando hay un actor dominante, eso implica pues que hay una relativa paz, mientras que en las zonas donde hay confrontación y pugnas entre grupos armados es donde hay mayor aumento de victimizaciones y mayor aumento pues de la violencia en general. Entonces, creo que serían esas las razones. Ok. No, sé que quizá, bueno, voy a plantear dos preguntas. Una en principio que me parece muy compleja, digamos, de abordar, sin irnos de los territorios de todas maneras, porque me parece que quizá nos falta un poquito más allí, pero no quiero dejarla pasar. A propósito de la relación entre organizaciones y líderes sociales y grupos armados. Plantea una de las asistentes una pregunta alrededor de esto. Dice: Juan Camilo, ¿de qué manera los movimientos sociales, seguidos de sus líderes, han dado cabida a la violencia y a la infiltración de grupos armados en estos tiempos en el que el concepto de víctima se vuelve un poco confuso, un poco, o difuso más bien, era lo que yo, como lo que yo planteaba? Y precisamente en el mismo sentido que yo lo observaba con el territorio, ¿cómo se dan estas relaciones? ¿Cómo se construyen estas relaciones y cómo se pueden diferenciar? Porque también parte de la estigmatización en la que se ha caído a propósito de la cobertura informativa sobre movimientos, sobre líderes sociales y organizaciones sociales, está esa, ¿no? La relación que tienen a veces en términos de complicidad, así planteada directamente, o sea, son cómplices directamente y se permiten y se permean, o a veces como un opositor inclusive a esos grupos armados. ¿Cómo se dan estas relaciones, Juan Camilo? Sí, sí, lo primero es decir que en muchos territorios la violencia misma hace imposible que diferentes organizaciones sociales no tengan relación con grupos armados. Y te voy a poner un ejemplo un poco crudo, pero totalmente real, y es que para que una organización social en Tibú, que es un municipio del Catatumbo, en donde hay una presencia histórica consolidada del ELN, para que ellos se reúnan, el ELN tiene que aprobar la reunión y los temas que se van a tratar. Es decir,
hay regiones en Colombia en donde el control de los grupos armados es casi que consolidado. Y eso implica que, por supuesto, hayan organizaciones que por su vida o simplemente por su historia tengan unas relaciones con estos grupos. Yo creo que lo que es todo el Catatumbo es un bastión del ELN y donde allá hay unas relaciones con la sociedad civil incluso fuertes o incluso más que fuertes, evidentes. Entonces, es decir, no me refiero como al tema de complicidad, como lo estabas diciendo, sino justamente a que en su diario vivir esa es la manera en que han logrado sobrevivir. Hay temas en donde, por ejemplo, uno llega como investigador un poco novato a preguntar sobre el tema de las vacunas, por ejemplo. Y nosotros decimos, sí, eso es extorsión. Ellos dicen, es un pago que debemos hacer para que la actividad económica siga. Entonces son cosas que de por sí incluso están en la cultura de las personas que genera eso por un lado. Por el otro, ¿qué pasa? Cuando estás en un territorio con confrontación, ambos grupos quieren hacerse al dominio de ese territorio. Y eso, digamos, históricamente ha ocurrido que, por un lado, los guerrilleros dicen, ese pueblo es paramilitar, por ejemplo, colabora con paramilitares. Sí. ¿Por qué? Porque llegaron los paramilitares y si no los dejaban quedar en sus casas, en sus veredas, si no les daban comida, los mataban. Es decir, y llegaron los guerrilleros y asesinan al pueblo. Pasó al revés también. Y en realidad más que todo al revés, que los paramilitares llegaban y decían todo este pueblo es guerrillero y todo el pueblo es masacrado. Entonces, por otro lado, hay muchas historias en donde las personas defensoras de derechos humanos o integrantes de estas organizaciones sociales han tenido que colaborar sí o sí con algún grupo e incluso ha tenido que ser victimizado porque uno lo obliga y el otro le parece mal que lo haya hecho, entonces lo asesina. Que eso es algo que ocurre mucho en Tumaco, por ejemplo, es algo que ocurre mucho en el Bajo Cauca antioqueño y en el Cauca también. Entonces, yo creo que las comunidades indígenas y las comunidades afro se les ha dicho mil y mil veces son guerrilleros o no, los afros son paracos o se les asocia con un grupo armado cuando en realidad hay que entender que viven en el territorio en donde hay un grupo armado, en donde hay un grupo con las armas y con una capacidad bélica, en donde hay grupos con la capacidad de amenazarte e incluso desplazarte del territorio. Entonces eso es muy difícil. Y para terminar, la pregunta sobre la complicidad, por supuesto sí creo que en la historia colombiana hay algunas organizaciones que han trabajado o han tenido ciertos acuerdos con grupos armados. Por ejemplo, el Partido Comunista Colombiano. Cuando las FARC hace unas semanas decía que había asesinado a Álvaro Gómez Hurtado, comenzaron a salir mucha información y muchas investigaciones sobre cómo las FARC se relacionaba con el Partido Comunista Colombiano y cómo, sí, era como su parte como democrática o la parte de las FARC en el sistema democrático. Hablando de que el Partido Comunista Colombiano es muy viejo y pues había llegado a los 60 sin ninguna intención de entrar a la guerra. Se crea las FARC y comienza a haber esas relaciones. Y esas relaciones incluso comienzan a mantenerse y comienzan a cambiar de nombre y estar en universidades y puede que haya una relación con grupos armados, pero lo que sí creo es que digamos, necesariamente una persona que hace parte de una organización que se relaciona con un grupo armado, esta persona no necesariamente hace eso, sino que son a veces como dinámicas que ocurren en lo alto de esas organizaciones o en lo alto de estas
de estos grupos armados que tienen una relación, pero sus integrantes no necesariamente tienen eso muy claro. Entonces, por ejemplo, el tema de la marcha patriótica. Marcha Patriótica dejó de existir y casi que todos sus militantes pasaron a ser ya que parte de partido FARC. Pero antes, por supuesto, no podían asegurar, digamos, que seguían esa línea porque eso implicaba un riesgo para sus vidas y para garantizar sus derechos. Ok, ok. Bien. Juan Camilo, si quieres terminas de hablarnos un poco sobre el mapa interactivo que nos mostrabas. Hay varias preguntas, compañeros. Ténganme un pedacito allí. Las tengo presentes porque hay varias preguntas alrededor de la visibilización de este tema, de las recientes amenazas a líderes en Soacha, que vamos a abordar un poquitito más adelante y algunos temas específicos sobre la Fundación Paz y Reconciliación, que es lo que hace que también la vamos a abordar. Así que las tengo aquí anotadas, no se preocupen. Terminemos entonces el tema del territorio, ¿sí? Para poder ir dando paso y ya nos adentramos un poco más en el tema de la relación de visibilidad de información que nos importa muchísimo aquí en la facultad. Entonces, sí, Juan, por favor. Vale, entonces, algo que hay que tener en cuenta y que diferentes informes realmente muy bien trabajados nos pueden evidenciar en este punto, es que Colombia, si no es el país más peligroso para líderes y lideresas sociales, está muy cerquita de ser el primero. Global Witness, que es una organización muy grande que trata de temas ambientales y que realmente hace un trabajo muy serio, muy riguroso, determinó que Colombia en 2019 fue el país con más asesinatos a líderes, lideresas ambientales en todo el mundo. Y yo estoy seguro, aunque como dicen no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que Colombia es el país con más líderes y lideresas sociales asesinados en todo el mundo actualmente. Es decir, esta es una situación terrible que no se vive en Bolivia, que no se vive en El Salvador, que no se vive en Honduras, que no se vive en ningún país del Medio Oriente, por ejemplo, en donde, por supuesto, hay muchos asesinatos, pero no asesinan como con ese target político tan marcado. Mientras que en Colombia básicamente exigir derechos es una sentencia de muerte en muchas zonas del país, o exigir que, por ejemplo, el Estado te repare es una sentencia de muerte ahora mismo en todo el país. Pero entonces, creo que la pregunta un poco es cómo llegamos a esto. Cuando en 2016 veíamos que el expresidente Santos se congratulaba de las cifras de homicidio, de las cifras de desplazamiento, de las cifras de secuestro, porque realmente todas habían bajado y todas habían bajado a niveles históricos en Colombia y en lo que llevamos, digamos, haciendo seguimiento al conflicto armado. Entonces la pregunta un poco es, ¿qué pasó? Y la respuesta, digamos, la respuesta simple pero también un poco paradigmática es que las FARC se desmovilizó en realidad. Pasaron de tener 12.000 miembros a no existir, a que todos sus líderes o por lo menos la gran mayoría de sus líderes se desmovilizara, y eso implicó que un país en donde el primer país exportador de cocaína en el mundo tuviera zonas donde se podía cultivar, pero no había control ni del Estado ni de ningún otro grupo armado. Entonces, ¿cuál era un poco la estrategia o lo que se esperaba en un escenario de posconflicto? Que el gobierno apuntara todas sus fuerzas para llegar a los territorios que las FARC jamás les había soltado. O sea, esta fue una oportunidad de cierto modo histórica en que el Estado podía llegar a estas zonas y llegar no solamente, digamos, con botas militares, sino con todas las instituciones, personerías, defensorías, que llegara la JEP, que llegara la Comisión de la Verdad, que llegaran proyectos productivos, todo lo que se realizó en torno a los planes de desarrollo con enfoque territorial,
la sustitución de cultivos, digamos, había un gran plan en la implementación de los acuerdos que en su implementación, por supuesto, no fue suficiente. No fue, Entonces, claro. no fue suficiente, no fue pronta. Yo sí creo que el gobierno Santos hizo muchas cosas para cumplirlos, pero quizás faltó más o quizás también le pedimos demasiado al Estado colombiano, puede ser, porque realmente lo que tenía por hacer era algo ambicioso y ocurrieron situaciones realmente muy tristes. Por ejemplo, lo de los espacios territoriales para las personas desmovilizadas fue un fracaso tremendo. Digamos, hay algunos que se mantienen y son casos de éxito, pero hay otros en los que el Estado no colaboró ni con comida, ni con vivienda, ni con nada. He vivido o me han contado historias, por ejemplo, de personas desmovilizadas teniendo que enterrar niños que murieron por problemas de malnutrición en estos espacios. Entonces, la implementación de los acuerdos realmente tuvo unos problemas muy grandes y parte de esos problemas generó que las diferentes estructuras armadas que quedaron en el país vieran una posibilidad de crecer y vieran una posibilidad de tomar estas economías criminales y pues acrecentar como sus riquezas y su ambición. Entonces, por un lado está esto, que muchas organizaciones sociales dijeron no vuelva a mi territorio porque yo aquí he visto cómo la paz de cierto modo está llegando y eso generó muchas victimizaciones. También hubo zonas donde, por ejemplo, es que este mapa más allá, digamos, de los asesinatos a líderes y lideresas, creo que muestra justamente los lugares donde más ha habido confrontaciones por el control de los territorios. Entonces, si nos vamos aquí al Catatumbo, ¿qué vamos a ver? Que el ELN tenía estaba consolidado en el territorio y tenía una presencia muy fuerte, pero el EPL, también llamados pelusos por el gobierno, dijeron, podemos crecer un poco, las FARC no está, y el ELN se lo tomó a mal. Bueno, todo 2018 y gran parte de 2019 fue una guerra a sangre y fuego entre el ELN y el EPL, y eso implicó que aumentaran las victimizaciones a defensores, defensoras de derechos humanos de manera muy violenta, realmente muy violenta, y más que todo en zonas rurales. Entonces, por ejemplo, acá está Cúcuta, pero toda esta zona del Catatumbo, todo lo que es Tibú, El Tarra, Convención, Ocaña, vivió esta guerra cruenta entre el EPL y el ELN, y esto implicó una tasa de victimización muy alta. En Cúcuta está ocurriendo algo distinto y es que aquí se están luchando es por como las economías de contrabando entre Venezuela y Colombia, todo lo que es como gasolina y petróleo. El ELN también ha crecido mucho en Venezuela, pero también hay muchos grupos que son pues no realmente paramilitares, pero sí sucesores del paramilitarismo, que han tomado muchas economías de contrabando. Entonces, la situación es compleja. Pero si seguimos en este mapa de calor, aquí, pues como les conté anteriormente, está la guerra entre Clan del Golfo Caparrapos, son organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Y digo sucesoras porque no podemos seguir pensando que hay grupos paramilitares en Colombia, por lo menos es un poco la perspectiva que tenemos en la organización, y es porque Colombia, estas organizaciones pasaron de tener una relación con el Estado más que evidente y más que probada, a dedicarse más como al narcotráfico. Acá abajo también, en el norte del Cauca, está el grupo armado post-FARC más fuerte de todos, que es el comandado por Gentil Duarte, y ha tenido enfrentamientos con otros grupos post-FARC o disidencias, que ha tenido enfrentamientos con ELN, con grupos paramilitares, en fin.
Y acá vemos también cómo aumenta la violencia y las victimizaciones. Y en Tumaco realmente esto, digamos, es la situación más problemática de todas, porque no son ni siquiera actores, ¿cómo decirlo? Como con un renombre o una historia, sino son muchísimas bandas criminales y más que todo narcotraficantes que luchan por el control de esta economía. Entonces, creo que esa es un poco la situación de Colombia. Por supuesto, no he hablado de estas zonas de acá, que son muy importantes, que ya hacen parte como de la región amazónica de Colombia. Pero no he hablado por eso, digamos, por un lado, porque pues por lo menos los números de victimización no son tan altos. Y esto se debe más que todo a que es una zona como de dominio de un solo grupo armado. Entonces, lo que ocurre acá cuando hay un grupo dominante es que al no tener que enfrentarse con otros grupos, como que no generan esas afectaciones a población civil. Pero que sí se ven esto, por ejemplo, las victimizaciones por parte de fuerza pública, los asesinatos en algunas actividades de erradicación forzada, por ejemplo. Entonces, hay zonas en donde también hay un aumento de la violencia, pero por parte de las mismas fuerzas militares o fuerza pública en Colombia. Ok. Bueno, no, interesantísimo esta explicación de la presencia del fenómeno en el territorio colombiano. Tengo un montón de preguntas aquí en el chat a propósito del tema de la comunicación. Les prometo que ya lo vamos a abordar, ya vamos a dedicar una parte grande al tema de los medios, del cubrimiento, ya vamos a abordarlo. Yo quisiera preguntarte también un poco por el impacto de este fenómeno de la victimización de líderes sociales, del asesinato también como uno de los, digamos, de las formas de victimización que más atendemos en términos de cifras un poco, el impacto que esto tiene a nivel de nuestro sistema político y democrático. ¿Qué costo tiene para una democracia como la colombiana, para un sistema político como el nuestro, para un país con nuestra historia de conflicto armado, ¿sí? Para un país que además se la jugó finalmente con todas las los análisis posibles, pero se la jugó por un proceso de paz, digamos, por unos acuerdos de paz. ¿Qué costo tiene este fenómeno para una democracia como la nuestra? Bueno, creo que Ariel, una de las conclusiones o de los grandes argumentos que tiene en este libro y que fue una investigación que hicimos en la fundación, es que se ataca al líder social no por odio a esa persona, digamos. No, es decir, no necesariamente es porque lo quiero borrar del mapa, es porque quiero mandar un mensaje a las personas que están haciendo la actividad que hace el líder o hace la lideresa. Entonces, de cierto modo, a mí me parece un concepto un poco violento, pero es una clase como de hecho ejemplarizante que usan los grupos para como evitar que las organizaciones sociales, por ejemplo, hagan ruido sobre la deforestación o hagan ruido sobre la minería ilegal, hagan ruido sobre el desplazamiento, hagan ruido sobre, en fin, muchas actividades que en Colombia destruyen la vida de las personas y el medio ambiente. Entonces, cuando atacan líderes sociales, no solamente están atacando la vida de esas personas, sino están atacando todo el movimiento y la energía social que hay detrás de esa persona, ¿sí? Okay. Muchas organizaciones sociales que, digamos, democráticamente deberían tener todas las garantías para hacer sus reclamos, pues porque justamente eso es una democracia, se han destruido y se han desarticulado por el asesinato a uno de sus líderes. Entonces, es una situación que debilita, por supuesto, la democracia entendida como la voz de muchas personas, que debilita la posibilidad de reclamar, reclamar por un lado, porque por otro lado también es el simple ejercicio de vivir y de vivir siendo negro o vivir siendo indígena o vivir siendo mujer. Entonces,
Realmente creo que el asesinato a líderes, a lideresas ha sido terrible en ese sentido. Esta mañana, pensando como en las grandes conclusiones de este fenómeno, veo cómo la violencia crece a la par que crece también la democracia y los movimientos sociales expresando sus inquietudes. Entonces, es una situación muy triste porque, de cierto modo, el gobierno, creo yo, que no ha entendido lo que es el posconflicto, o si bien lo entiende, puede que no lo haya asumido. Entonces haya dicho, la paz no existe, ergo el posconflicto no existe, pero creo que en la literatura especializada y en la literatura detrás de todo el tema del posconflicto hay unas, no sé, como algunas pistas que hacen posible entender y transformar un país. Pero aquí, por ejemplo, la fuerza pública no ha sido transformada, el ejército no ha sido transformado, porque Santos en un cálculo político se dio cuenta que si hacía eso podía llevarse en contra de las fuerzas militares eh, contra el acuerdo de paz. Entonces, por ejemplo, hay posconflictos en el Congo y en la mayoría, incluso en Irlanda, en donde, ¿qué se hizo? Que el grupo armado con el que se está hablando pasara a ser parte de las fuerzas militares. Esto pasó en el Congo, casi que en el 40% de las personas que hacían parte de este grupo armado, que también era una guerrilla marxista, pasó a ser parte del ejército y esto redujo la violencia muy fuertemente. Acá ni siquiera se reestructuró. Es decir, que acá seguimos bajo la lógica de un conflicto armado, es decir, de un enemigo que quiere tomarse el Estado, cuando lo que hay son grupos dispersos que lo que buscan es el lucro del narcotráfico y pues del hecho de que Colombia sea el primer país exportador de cocaína en el mundo. Entonces, creo que si es algo que va muy en contra de la democracia. También es que no hemos hablado de otro, digamos, muy como grave meollo del asunto, y son los clanes políticos que están en diferentes regiones del país. Entonces, como un sistema que aparentemente, o por lo menos constitucionalmente es democrático, en la práctica es muy cerrado y realmente no permite que haya una como un movimiento de personas y de sujetos políticos en él, sino que es demasiado cerrado, demasiado rígido. Los presidentes siguen siendo santos, por ejemplo, siguen siendo de unas mismas familias que han llegado ahí. Sí, Y es interesante cómo luego del acuerdo de paz, no sé si lo viste tú y lo vio la audiencia, como Francia Márquez se lanza a presidencia. Francia Márquez, que es un sujeto de los movimientos sociales. Entonces, yo sí creo que el acuerdo de paz, digamos que abre un poco esa esfera de lo político y es un gran paso para la democracia, pero esto ha llevado también a un asesinato sistemático a líderes sociales, a líderes políticos y va totalmente en detrimento porque, por supuesto, uno, o pues por lo menos no uno, pero una persona que viva en Toribío, por ejemplo, en el norte del Cauca, sabe que su vida va a correr el riesgo si decide como seguir su actividad política y que tiene por lo demás todo el derecho a hacerlo. Ok. Bueno, Juan Camilo, mira, tengo un montón de preguntas sobre diversas, como de diversa índole que tocan varios aspectos de los que nos has hablado, algunas sobre el narcotráfico, varias sobre la institucionalidad colombiana, algunas sobre las políticas actuales de gobierno. Voy a tratar de organizarlas como por unos temas para que podamos manejarlas. Vamos a arrancar por el tema de los medios de comunicación, que es un tema que teníamos un poquito pendiente allí. Bueno, sobre la comunicación en términos generales. Hubo varias preguntas que se nos planteaban alrededor de ello. Haciendo como tratando de recogerlas en general, diría yo, ¿cuál es, ¿cómo se presenta o se presenta, no sé, la relación entre silencio informativo y victimización? Era una de las preguntas que se planteaba.
¿Es posible, es viable ha sido estudiada, no sé, abordada esa relación? Silencio informativo, ya nos explicabas tú que parte de la razón por la cual de pronto no se tenía suficiente registro en el mapa interactivo del fenómeno de victimización de líderes sociales tenía que ver con los medios de comunicación en las regiones, en los lugares. A nivel general, en el territorio colombiano, ¿hay una relación? ¿La han visto ustedes entre esa agenda mediática que decide dejar por fuera, marginar o manejar con cierta tendenciosidad las cifras? Y uno hay otra de las preguntas que hacían sobre la discrepancia de cifras que a veces podían desacreditar el fenómeno o el tema, o que podían restarle un poco de credibilidad como a la información. Esas dos en principio, y vamos avanzando hacia el tema de los medios de comunicación. Vale, sobre lo primero, yo creo que, pues no respondo del todo a la pregunta, pero ha habido una transformación entre 2016 y ahora en lo que los medios de comunicación han estado haciendo en relación con los liderazgos sociales. Creo que comenzó siendo un fenómeno que muy pocos periódicos tocaban y que tenía que ver mucho con su filiación política. Entonces, por ejemplo, recuerdo muchísimas noticias de RCN diciendo los líderes sociales mueren por líos de faldas, por ejemplo. Mientras que El Espectador y Colombia 2020 y digamos estos medios sí le daban como una atención a la situación de los líderes y hacían un trabajo detrás de investigación profundo. Entonces, realmente es una pregunta interesante si un medio, al no como darle la visibilidad necesaria a un asesinato, puede victimizar o revictimizar más bien a esa persona. Pero lo que yo sí creo es que muchos procesos de estigmatización ocurren justamente por la manera en que se informa. Y en ese caso, pues la estigmatización sí es una forma de victimización. Entonces, lo que yo diría, no recuerdo muy bien las palabras con las que hizo esta persona la pregunta, el silencio, ¿cómo era? Informativo. El silencio informativo. Yo creo... Silencio informativo, supongo refiriéndose a eso, a la tendenciosidad con la cual es manejada la información, porque, vamos a ver, yo diría que no necesariamente es que no se reporte, de hecho se hace, pero se hace tendenciosamente, puede ser, ¿sí? El manejo es tendencioso, ¿no? Sí. Se manejan unas cifras, se registran unas, se visibiliza, entonces de esa manera se visibiliza un fenómeno, pero con cierta tendenciosidad, con lo cual se afecta al final la interpretación y la debida contextualización y el debido impacto, digamos que supere un poco el elemento, digamos que toca la sensibilidad de que le digan a uno, cada 2 días asesinan a un líder social en nuestro país, para superar, digamos, un poco ese primer impacto, ese primer nivel, digamos, de cubrimiento. Creo que esa es un poco a lo que ella se refiere, sí, más que digamos, a no registrarlo, sino más bien como un poco hacia la tendenciosidad. Sí, yo creo que definitivamente, digamos, ese silencio informativo sí puede generar de alguna manera estigmatización a esta población que además ya tiene unos riesgos muy altos, en donde, por ejemplo, lo que decíamos hace unos minutos, el tema de creer o considerar que todos los liderazgos sociales son de izquierda es algo absolutamente falso, absolutamente falso. Una persona que tenga 60 años, que por ejemplo nunca haya estado relacionada con un partido u otro, pero que está pidiendo reparación por un hecho que ocurrió, puede ser líder. Y en muchos casos a esa persona la están asociando con izquierdosa, con mamerta, con petrista, bueno, qué sé yo, con Fariana, con castrochavista, por el simple hecho de exigir algo que ella no pidió. Es decir, ella no pidió que le vulneraran sus derechos o que fuera víctima del conflicto armado. Pero cuando los medios salen a decir que, por ejemplo, las víctimas solo quieren vivir del Estado, por ejemplo, que es una que también ocurrió, realmente generan
en la misma cultura popular unas ideas que estigmatizan y que ponen en peligro a las personas líderes, lideresas. Ahora, yo sí creo que ha habido una transformación y que se ha tratado de entender un poco más allá lo que significa que asesinen a un líder social, pero ligándolo con la segunda pregunta un poco, que era sobre las cifras, eh, La creo que, discrepancia era otra de las ajá, cosas la que discrepancia planteaban, sí, de las cifras, exactamente. sí, Eh, Creo que es muy difícil porque justamente es un concepto que está en construcción. Entonces, por ejemplo, Indepaz, que es también una ONG, hace un seguimiento a líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, ampliamente. Entonces, por ya, supuesto, su lista, es que no estoy seguro ni siquiera a dónde está llegando, pero creo que está llegando como a 1.500 personas asesinadas, mientras que, por ejemplo, Defensoría, que también tiene una de las mejores bases, eh, llega a 700, Somos Defensores, está llegando a los 500, está muy parecida a Pares. Eh, pero realmente hay realmente una divergencia muy grande de cifras, porque no hay algo como unos estándares o una clasificación muy clara de qué es un líder social, y ya, eso implica que quizás se lea como falta de seriedad, quizás, o no sé, pero en realidad pues es una discrepancia, digamos, propia de la labor de las ciencias sociales, y es ok. reconocer que es un líder social. Entonces, sí, creo que es algo que va a seguir pasando, pero que quizás con el cruce de bases uno pueda tener una aproximación más clara. Digamos, la ONU también tiene una base que empezó tarde, como te decía, creo que esta empezó, se me fue el año, creo que es en enero de 2017 o enero de 2018. Creo que es enero de Ujú. 2018, es decir, un año después de la firma de los acuerdos. Eh, y a pesar de eso, pues digamos, hacen un seguimiento muy bueno, que lo hacen además con defensoría, que lo hacen con pastorales sociales, que lo hacen con organizaciones en los territorios que pueden dar cuenta de si esa persona es líder o no. Digamos que con esto el problema es que por cada líder valdría la pena ir a la comunidad en la que estaba y preguntar, ¿ustedes lo reconocen como líder? Porque creo que sería la única forma correcta y, digamos, más rigurosa de De hacerlo, legitimar, pero es algo realmente difícil y que creo que muy pocas organizaciones tienen la capacidad de hacerlo. ok, ok. Bien, en el mismo sentido de los medios de comunicación, ¿qué responsabilidad le cabe a los medios de comunicación como reproductores del fenómeno? ¿Les cabe esa responsabilidad? ¿Es posible hablar en esos términos? Mm, yo creo que, yo creo que sí, yo creo que realmente, digamos, lo que vivimos en la última semana con respecto a la minga indígena que estaba infiltrada por FARC, que estaba infiltrada por ELN, es decir, no hubo un solo hecho de violencia en la marcha indígena. Cuando marcharon por la 30, incluso evitaron que las personas marcharan y, digamos, detuvieran como el carril de Transmilenio. Entonces, creo que la minga indígena y la minga social, porque en realidad no era solo indígena, sino también afro, da Ujú. una prueba de que hay unos discursos realmente, digamos, que estigmatizan a la actividad política y a la actividad social, y que es probable que los medios tengan mucha responsabilidad en ello. Digamos, en un discurso del presidente Duque, por ejemplo, si uno va a hacer un artículo noticioso, seguramente el título va a retomar la frase más polémica o la frase más importante, entre comillas, porque la importancia pues la da quien está haciendo el artículo. Y en muchos casos es posible que hayan puesto el foco en lo polémico y no en lo responsable. Entonces, Ok. creo que realmente en algo tan grave y tan preocupante como es que le quiten la vida a una persona, y a una persona además que está ejerciendo su derecho democrático,
es muy importante que haya una responsabilidad al comunicar y una responsabilidad al hacer periodismo, que sea un periodismo crítico. Por ejemplo, también cuando ocurrió todos los, ¿cómo decirlo? Como esta rabia espontánea por la muerte del abogado Ordóñez, eh, muchos medios salieron a replicar al gobierno con que había sido infiltrada por FARC, había sido infiltrada por ELN, pero muy pocos medios estaban pidiendo realmente que el Estado respondiera por el asesinato de los 14 jóvenes que murieron esa noche por asesinatos, o los más de 60 Claro. heridos por arma de fuego. Entonces, sí creo que las redes sociales y el tema de la polémica y que eso genera obviamente más vistas, ha tenido una responsabilidad en el fenómeno, aunque pues por supuesto es algo que digamos, no lo digo a nivel jurídico, sino a nivel ético. Sí. Ok, ok. Ah, mira, ya que nos metimos con el tema del actual gobierno, hay un par de preguntas alrededor de este tema específico. Dos preguntas que trataría como de meter en el mismo, como dentro de la misma categoría, con respecto, digamos, a la política de gobierno. Planteaba Valentina Valentina Bolívar, si el gobierno actual hubiese adoptado con mayor propiedad, celeridad, disposición, qué sé yo, lo relacionado con el proceso de paz, con el cumplimiento de los acuerdos, con la garantía de lo acordado, digamos, sí, con el cumplimiento de lo acordado, se hubiese... ¿Esto habría tenido algún impacto en la disminución, pues en la magnitud del fenómeno que estamos viendo hoy? Y por el mismo camino, ya manera más bien de conclusión, ¿se podría decir entonces que ha habido un fracaso, que ha fracasado la política de seguridad actual del gobierno Duque para atender esta problemática? Creo que en el tema de líderes y lideresas sociales, el gobierno cometió un error garrafal que costó también volver a generar discusiones que ya se habían solucionado o que ya había solucionado el gobierno anterior, justamente por las presiones que habían, bien sea por parte del expresidente Uribe o bien sea en general el Centro Democrático, por transformar el acuerdo de paz a como al discurso del Centro Democrático, un poco, o a los cánones, digamos, de la seguridad democrática, que fue como la política del expresidente Uribe para combatir el conflicto armado. Entonces, para responder la respuesta de Valentina, creo que el principal problema que hubo ahí es que, a ver, se firma el acuerdo de paz. Luego hay unos meses en los que comienzan a salir muchísimos decretos y leyes que pues dicen básicamente cómo se va a responder frente a digamos, a lo acordado, porque si ustedes leen el acuerdo de paz van a darse cuenta que pues no es que diga a manera de decreto qué es lo que hay que hacer, sino son como algunos planes en donde hay algunas ideas, pero digamos, para pasar de esto a un decreto o a una política pública, digamos que hay un trabajo distinto. Ese trabajo lo había hecho ya el gobierno Santos y creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. ¿Qué era esto? Básicamente era como un espacio en donde estaba Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Defensoría, Procuraduría, comandante de fuerzas militares, pero también habían unas partes de la población civil, que es algo que creo que en la historia de Colombia es muy escaso, como estos grandes comités que toman decisiones muy importantes, pero que tuvieran expertos en derechos humanos de sociedad civil, pero por el otro lado también estaba FARC y, en fin, diferentes
como personas que representaban a la sociedad civil. Esta Comisión Nacional de Garantías, digamos, no solo tenía el deber de proteger a líderes y lideresas y, por supuesto, personas excombatientes, sino también generar la estrategia para enfrentar todos estos grupos armados y ya como más bien organizaciones criminales, más al nivel realmente, digamos, de narcotráfico y no de política que quedaban en el país. Esta Comisión Nacional de Garantías comenzó a trabajar como a principios de 2018. Duró unos meses y cuando llegó el gobierno Duque, casi que las primeras decisiones que tomó al respecto fue dejar todo eso de lado. Dejar todo eso de lado y trabajar en lo que ellos llamaron el PAO o el Plan de Acción Oportuna, en donde era la misma Comisión Nacional de Garantía, Nacional de Garantías de Seguridad, pero sin FARC, pero sin seguridad, sin sociedad civil en él, y ya no era, digamos, el lugar en donde se hacía toda la estrategia en contra del crimen organizado, sino que simplemente se iba a encargar de otorgar protección, y ni siquiera prevención, protección a líderes y lideresas. Entonces, creo que mientras volvió a construir todo el PAO, mientras logró que este PAO funcionara. E incluso yo escribí un artículo hace ya unos 3 meses en el que decía que la política pública de este PAO, que ya digamos es con trabajo del Departamento Nacional de Planeación y en fin, no existe todavía. Entonces, en un derecho de petición que enviamos en pares, nos decían, en agosto va a salir la política pública de protección del PAO, del Plan de Acción Oportuna. Llegó agosto y no está todavía, a 2 años del gobierno Duque, cuando antes de que Duque se posicionara ya había una política pública que comenzó a funcionar como desde abril de 2018 y la desecharon simplemente porque hacía parte FARC y entonces, pues por supuesto nada se negocia con FARC, en fin. Entonces, sí creo que hay una responsabilidad, creo que ha respondido muy tarde y también creo que todavía insisten en que estamos en conflicto armado cuando lo que hay es que hay grupos aislados realmente. No es como FARC que tenía una estructura vertical en donde tenía unos líderes claros y si decían algo, los diferentes grupos lo hacían bien sea en el Cauca o bien sea en el Catatumbo o bien sea en Arauca. Eso era algo muy propio de FARC, pero ahora el único grupo que queda es ELN y por supuesto el ELN es una organización mucho más descentralizada y no tan vertical como FARC. Entonces, seguimos como en una estrategia de conflicto armado, estamos luchando contra quien quiere tomarse el Estado, cuando la situación es totalmente distinta. Por ejemplo, antes FARC atacaba a fuerza pública de manera muy violentas y habían hostigamientos y atentados. Las tomas guerrilleras. Exactamente, las tomas guerrilleras a bases, etcétera. Eso ya no existe realmente. Si alguien lo hace, es ELN, o de vez en cuando, digamos, hay unos plan pistola, digamos, que son como venganzas o vendetas contra la policía, pero no hay una intencionalidad de los grupos de tomarse el Estado ni de tomarse un pueblo, porque realmente la única intencionalidad ahora, salvo muy pequeñas excepciones, es el dinero y son las economías ilegales. Entonces yo sí creo que hay un desenfoque ahí. Ok. Bueno, se nos va agotando el tiempo y yo no quiero dejar en el tintero un par de preguntas que no logré ponerlas dentro de una categoría única. Te las voy a plantear y a ver si podemos responderlas de manera un poco concreta para dejar un último espacio para hablar un poco del trabajo de la Fundación. También hay una pregunta alrededor del trabajo que hace la Fundación Paz y Reconciliación. Entonces, una primera pregunta va en relación con la legalización de la droga. A propósito de estas economías ilegales,
digamos, la droga es el narcotráfico sería una de los frentes de esas economías ilegales, no es la única, sabemos de la minería ilegal y otras otras economías que también afectan el desarrollo del fenómeno de victimización de líderes. Pero la pregunta que planteaba un compañero era, ¿la legalización de la droga eventualmente ayudaría a disminuir el fenómeno? ¿Habría alguna relación directa? Ya habían unos, ¿O no es tan? ya habían unos avances, digamos que el gobierno Santos en algo que avanzó mucho fue en no sé si legalizar, pero se me fue la palabra, como Despenalizar. exactamente, despenalizar los cultivos de marihuana, por ejemplo. Entonces, eso hizo que por muchos años en el norte del Cauca, que es donde está este triángulo del Cripi, como lo llaman, que son grandes plantaciones de marihuana, eh, se redujo mucho la victimización en estas zonas, incluso comenzó a haber un trabajo de legalizarla como a nivel medicinal y actualmente hay personas, incluso creo que la Universidad del Rosario tiene una especialización al respecto del uso medicinal del cannabis. Entonces, habían unos avances y efectivamente habían reducido las victimizaciones. Ahora con la propuesta de regular la cocaína, yo personalmente, y creo que en pares sí podemos decir que es un paso para reducir violencias. Es decir, yo creo que la cantidad de economías criminales que hay en Colombia son una razón muy grande por la que asesinan líderes sociales. Recordemos que los asesinan mayoritariamente en zonas donde hay dos grupos enfrentándose por estas economías, que no es solo el narcotráfico, pero también los asesinan por diferentes actividades económicas, extractivas, que digamos vulneran de cierto modo el medio ambiente y que genera estas victimizaciones. Entonces, lo que yo diría es probablemente sí y ojalá avancemos en la idea de despenalizar también, por ejemplo, tantos campesinos que cultivan coca y que uno cree que son los grandes bandidos, no son los grandes bandidos, es decir, a estas personas les pagan casi como si estuvieran cultivando papa, como si estuvieran cultivando arroz, es decir, son el eslabón más débil y es el eslabón que más se golpea a través de la erradicación forzada. Entonces son poblaciones que realmente necesitan una vía de regulación o despenalización o por lo menos algunas garantías por parte del Estado. Ok, listo. Check, compañero, con esta pregunta que la tenía allí pendiente. Voy a unir un par más de preguntas que había dejado un poco rezagadas alrededor de cómo evitar esa revictimización sobre todo en el ejercicio de digamos, con el papel del carácter público de la información. Planteaba un compañero cómo puede manejarse el discurso de odio, lo mencionaba él en algunos casos, o de, no sé, de vendetta personal del periodista, para no viciar el discurso de denuncia, para no viciar, para no caer, digamos, en la estigmatización no afectar entonces el aporte que estos líderes sociales hacen en pro pues de la democracia y del ejercicio político. Por ahí, digamos, en el mismo sentido, planteaban otros compañeros cómo visibilizar, qué otras alternativas hay para visibilizar, cómo podemos hacer nosotros desde aquí, desde la academia, por supuesto, es una posibilidad, pero había otro compañero que preguntaba desde Bogotá cómo se puede ayudar, como qué opciones, como qué caminos se pueden abrir para las personas que quieren comprometerse con esta labor. Juan Camilo, si nos orientas ya para meternos un poquito en el tema de la fundación. Yo creo que parte de desmontar muchos imaginarios que afectan
a estas poblaciones que defienden derechos y que luchan, digamos, por mejorar su calidad de vida, porque al final es un poco eso. Eh, implica, por un lado, como desmontar esa muralla de Berlín que todos tenemos adentro. Es decir, yo creo que en el mundo y en muchas partes esta idea del enemigo interno está haciendo que estemos comenzando a tomar acciones, decisiones irracionales. Es decir, lo de Bolsonaro, que en un momento de crisis climática y de crisis ecológica, todo un país decida votar por Bolsonaro, que es una persona que va en contra del Amazonas y es su discurso y así fue elegido. Me parece que justamente demuestra el nivel de estigmatización y el nivel, digamos, de violencia que hay contra el opositor político, de ambas orillas, realmente. Entonces, creo que parte de la solución es reconocer que un líder social no es, primero, ni un santo, por supuesto, y es cierto, los líderes sociales también pueden morir por riñas o pueden morir, digamos, en situaciones que no tienen nada que ver con su labor, pues porque hacen parte de la humanidad y tenemos esos riesgos como seres humanos también. Pero por el otro es reconocer que son personas que simplemente están buscando mejorar su calidad de vida, que han sufrido diferentes cadenas de desigualdad y de discriminación en sus vidas y que, pues digamos que tienen también todas las garantías de expresarse políticamente. Y si quieren reconocerse de izquierda o si quieren reconocerse de derecha, incluso si quieren reconocerse de centro, en fin, lo que quieran, están en el derecho de hacerlo mientras, digamos, no afecte la vida de otras personas, no sé, pienso como ya a nivel de Estado Islámico o algo por el estilo. Pero en Colombia eso muy pocas veces se ha vivido realmente de exterminio a una población más allá, digamos, de lo que estamos viviendo ahora en contra, por ejemplo, de los excombatientes. 234 excombatientes ya han sido asesinados, en contra también de las personas lideresas. Entonces, realmente es como importante como bajarle a la estigmatización, de verdad, bajarle a la estigmatización y repetírselo todos los días y reconocer que hay personas que han sufrido desigualdades y que por ende también merecen espacios de reparación, espacios de memoria histórica, espacios en la historia colombiana. Ok, Juan Camilo. Bueno, nos quedan unos cortos minutos. Me gustaría que nos pudieras contar, compartir para todos un poco el trabajo que hace la Fundación, su propósito, el papel que ha desempeñado en la construcción de esta memoria histórica y, bueno, el tuyo como investigador egresado de la Universidad de La Sabana, además, y tu aporte en esa construcción que ha hecho esta organización. Sí, espérate que no sé por qué la cámara se me ha quedado. Creo que se fue, sí. Pero te escuchamos, Dale. Juan. No, digamos que en la fundación llevo haciendo un trabajo, por un lado, de sistematización de hechos, de situaciones en contra de líderes, lideresas sociales. Digamos que la perspectiva de la fundación es que además, digamos, de la cuenta hay una información detrás muy importante de, por ejemplo, cómo los asesinan, digamos, del modus operandi detrás de estos asesinatos, para que esto también contribuya a estrategias de prevención y estrategias de protección de las mismas organizaciones sociales. Entonces, reconocemos que por un lado la UNP, por ejemplo, está sobresaturada de exigencias, digamos, de protección de tipo, no sé, camionetas blindadas o chalecos antibalas, y por el otro las organizaciones también se han dado cuenta que esto puede que ayude por unos meses o algo por el estilo, pero no es, digamos, una solución al problema que están viviendo. Entonces la fundación y yo personalmente he estado trabajando con organizaciones sociales, con líderes y lideresas
en la construcción de herramientas de prevención y de protección y autoprotección frente a situaciones de riesgo. Este trabajo, bueno, he trabajado con la Embajada de Noruega, con la Embajada de los Países Bajos, justamente tratando de llevar metodologías y de llevar diferentes como estrategias para que las personas puedan reconocer el riesgo en el que viven, digamos, hacer diagnósticos de riesgo, pero también tener respuestas, rutas de respuesta en la emergencia, por ejemplo, pero también sepan qué autoridades o qué entidades del Estado tienen que responderles ante una situación, como por ejemplo no llamar a una, sino llamar a otra, porque justamente puede que les responda más rápido. Entonces, creo que la Fundación ha tenido un desarrollo muy fuerte en el tema de protección y autoprotección y llevamos como estas estrategias ahora mismo a 4 distintos territorios que son justamente el Catatumbo, Buenaventura, Meta y Nariño. Entonces, eso en algunos proyectos, creo que hay 2 proyectos en esta materia, pero por supuesto la idea es que tengan algunas otras formas de responder ante los desafíos que el contexto les impone y también que les impone pues la actividad que están desarrollando. De todos modos, la fundación, digamos, es muy vasta y en ese sentido, pues también ha estado como haciendo un seguimiento a estos asesinatos, pero también asesinatos a personas firmantes del acuerdo de paz. Y creo que el proceso de incidencia de la fundación es, por un lado, en la opinión pública, como tratar como de vernos más como adversarios, entre comillas, que como enemigos, y reconocer que hay una diversidad de pensamientos a nivel político, a nivel social, a nivel incluso filosófico que hay que respetar, porque es que creo que la incertidumbre de la vida es tanta que nadie tiene respuestas y hay que respetar que no hayan esas respuestas y también hay que respetar que yo decida que esta es la mía y las otras personas tengan unas muy distintas. Entonces, yo sí creo que para caber en un país como Colombia, que nos jactamos de ser el segundo país más biodiverso del mundo, también hay que reconocer la biodiversidad que hay en la misma especie humana, por decirlo de un modo, y Sí. como vivir con eso y saberlo reconocer y pues por supuesto vivir con el medio ambiente y de manera sostenible. Ok. Juan Camilo, muchísimas gracias por este espacio, por compartir con nosotros las reflexiones, los hallazgos, las investigaciones, los resultados, las experiencias en este ejercicio de aproximación a un fenómeno tan complejo, tan doloroso para la historia de nuestro país, tan presente, quizá más que nunca a pesar o gracias de alguna manera el tiempo, este tiempo de posconflicto que vivimos. Muchas gracias por tu compromiso, por tu disposición y quedan algunas personas que tienen algunas preguntas más específicas. No sé si quizá más adelante, como estamos en la clase, podamos ponernos en contacto y ampliar, de pronto volver a repetir uno de estos espacios ya en el marco del trabajo que hacemos con el Departamento de Comunicación Pública. Hay una línea, digamos, que estamos muy interesados en desarrollar de comunicación y organizaciones sociales. Y ahí creo que tenemos un territorio virgen para explorar y del cual podemos echar mano para responder temas ya cómo hacemos, cuáles son las metodologías para no revictimizar, cómo podemos evitar esa revictimización, cómo se puede hacer una visibilización acorde, proactiva. Bueno, hay varios temas que se quedaron un poquito allí, pero bien, mil gracias por tu disposición, por tu tiempo y quedamos en contacto. Vale. Bienvenido a esta casa nuevamente. Muchas gracias. Yo sí recuerdo con mucha felicidad la Semana de la Comunicación. Yo creo que el hecho de abrir estos espacios para como darle visibilidad a situaciones que
nos entristecen, pero que también están construyendo la historia del país. Es importante, entonces muchas gracias a las personas que nos estaban viendo. Por supuesto, acepto tu invitación a la clase, no hay ningún problema, creo que podemos hablar, digamos, ya más del tema de la comunicación y desde mi experiencia personal, cómo hay que, digamos, tener unos mínimos al escribir y unos mínimos al narrar historias complejas y narrar historias que tienen que ver con la afectación de derechos o la afectación de por sí del derecho a la vida. Entonces, gracias por la invitación, Liliana, y también a Juan David, que me invitó. Y gracias, acá estaré.